sexo? ¡Sí! Así arrancamos. Me gusta. Acá en Pilo salió un video que se llamaba Desquiciados del sexo, ¿no? Que le pusieron un título un tanto tendencioso. Me gusta el sexo, claro, me gusta, me encanta. ¿Te consideras una persona sexual? Sí. Fred Shepard. ¿Qué pregunta? Me considero muy sexual. ¿Te gusta el sexo? Me gusta mucho el sexo. Bueno, hoy vamos a ver cuánto sabes sobre sexo. Bien, según mi novia poco, pero veamos. No sé tanto, prefiero decir eso. Prefiero decir que no sé nada. Es sexo. Yo no sé nada, boludo, puro chamullo. Tengo miedo. ¿Por qué? Tengo mucho miedo de tener un error muy claro como tipo no saber cuál es la palabra técnica de algo. No sé. Perfecto. ¿Qué significa la G del punto G? Opciones. La G proviene de genital, ya que es el punto más sensible de los genitales femeninos. Se debe al descubridor cuyo apellido era Grafenberg, claramente un danés o un sueco, con ese apellido de vikingo del infierno, o hace referencia al gozo, debido al placer que se obtiene mediante la fricción de la zona. Me parecería muy triste que el tipo como que quiera llamarlo con su... Como que yo lo encontré y le pongo la G. Punto G está en la mujer y en el varón. Punto G en inglés también es point G point. Entonces ya al gozo no es porque es pleasure en inglés, o sea sería el punto P, el PP. Qué buena pregunta, Mario. Yo voy a responder que la G del punto G... la número 1. Yo creo que es la última. Debe haber sido Grafenberg, un señor que se creyó un capo por haber encontrado el punto G. Bueno, o sea, no sé, no me parece tan difícil, pero diría esa. Apellido Grafenberg, descubridor. Sí, voy a ir a él, la B. Correcto. ¡Correcto! ¿Qué significa la G del punto G? Antes de leer, es el doctor que lo descubrió, el doctor Grafenberg. Bien, informado. Escucha. Incorrecto. Se debe al descubridor, cuyo apellido era Black. El primer ginecólogo que descubrió esta zona especialmente sensible del cuerpo de la mujer, falso, que tenemos los varones, tenemos punto G, y está cruzando el ano. Claro, la novia dijo, la madre, este hijo es un... Está bien, se lo merece. Hizo algo importante. ¿Cuántos mililitros? La cosa no que leer. ¿Cuántos mililitros de esperma expulsa el hombre durante la eyaculación? Y esto tiene que ser en promedio, porque no todos expulsamos la misma cantidad. Entre 2 y 6 mililitros, entre 20 y 30 mililitros, entre 80 y 100 mililitros, me parece demasiado. 100. No tengo ninguna manera de medir eso. Traigan una jarrita que quiero medir, yo creo que me daría. O sea, lo tengo que calcular con los dedos. Entre 20 y 30 mililitros. Creo que entre 20 y 30. Entre 20 y 30. 20 y 30 mililitros. Opción B de boca. Boquita el más grande. Voy a decir entre 20 y 30 mililitros. ¿Sí? Correcto. Entre 2 y 6. ¿Tan poquito? ¿Entre 2 y 6? ¡Re poquito! Durante una eyaculación se pueden expulsar entre 2 y 6 mililitros de este fluido. En cada mililitro de esperma hay aproximadamente entre 80 y 100 millones de espermatozoides. No me lo pregunto, la respuesta es obvia. O sea, hay una persona cuyo trabajo es contar los mililitros de esperma de al menos 25 personas para hacer más o menos un... Qué lindo laburo, señores, ¿eh? Pensar que con uno sale el Bepi. Viste que dicen que depende el sabor que tiene el semen, es por lo que comiste, que hay que comer mucha fruta. Si comes hamburguesas, comida de mierda, vas a tener un gusto horrible. Si comes melón, vas a tener rico sabor, y si alguien en algún momento de la vida lo va a probar, te va a agradecer. ¿Qué es el froteurismo? Un fetiche que consiste en conseguir la excitación exclusivamente cuando se utiliza ropa de tela de toalla. Es un término técnico que hace referencia a un ritual nupcial indio que se lleva a cabo durante la noche de bodas, o es un comportamiento sexual a través del cual se consigue placer frotándose con desconocidos. Me encanta porque se vale todo. Pensar que esto existe, o sea, si no es existe eso. Eso pasa mucho en el bondi, ¿viste? Que hay gente que se frota con vos. Bueno, ¿qué es el froteurismo? Para mí consiste en la excitación con la ropa de toalla. Está mal frotarse con desconocidos, pero yo voy a decir la del toallón. Ah, me gusta la de la toalla porque yo tengo un tema con las telas. A mí me gustan las telas de pantalón señor. Me gusta mucho esa tela. Voy a decir la tela de toalla. Bueno, yo voy a responder, a ver si pego una, finalmente. Vamos a responder con respecto a la foto. Opción número 1, la ropa de tela de toalla. Correcto. No pego una. Bueno, como es una mezcla de voyeurismo, vamos con la tercera. Correcto. Bien.
Mira, estaba la trampita de ahí con las toallas. Ay, justo era lo que yo dije hoy. Frotándose con desconocidos en el subte. Yo le llamaría acoso más que otra cosa, pero bueno, suele llevarse a cabo en metros, autobuses o conciertos sin que la víctima se percate. El froteurismo, esto es ser un hijo de mil pu. Sí, ya sé, yo pensaba algo como re ingenua, porque estos sí son los hijos de que te apoyan en el subte. O sea, es una manera elegante de decirlo. Durante el embarazo, ¿hasta qué mes se puede practicar el sexo? Yo creo que no hay límite. Hasta el 3er mes se recomienda abstenerse o siempre que no se trate de un embarazo de riesgo ni surja. Bueno, esta es la respuesta que te da la maestra, ¿no? La verdad, nunca estuve embarazado en toda mi vida, pero vamos a arriesgar que la última. Que si no se trata de embarazo de riesgo, durante todo el pregnant. Es la última. La tercera. Voy por esa, la última. Miren lo que sé, por una amiga que tuvo un bebé, que si el pibe está dado vuelta, te recomienda tener relaciones sexuales para tocarlo y que se dé vuelta. Anoten, chicas. Voy con la última opción porque aparte es recontra saludable. ¿Es esa? Bien, me vengo bien, ¿eh? Por fin una, hermano, por favor. Pregunta técnica, si hay algún médico o médica que nos está leyendo o viendo. ¿Qué pasa si el hombre acaba nuevamente en una mujer que está embarazada? Chao, nos vimos. ¿Qué se entiende por lupanar? No, qué sé yo, un término para describir los labios menores. No creo, yo estudié anatomía, hice 2 años de medicina, estudié anatomía, nunca escuché lupanar. Un prostíbulo, una zona de las glándulas mamarias. No, realmente no sé nada. Voy a tener que adivinar. Lupanar para mí es de lupa y voy a decir una zona de las glándulas mamarias. Creo que es una zona de las glándulas mamarias. Me da zona de glándulas mamarias. A ver. Qué sé yo. Vamos a la tercera. Gracias a Babasónicos, yo sé que lupanar es un prostíbulo. Porque hay una canción donde dice la internó en un lupanar. No, un prostíbulo. Un prostíbulo. ¿Cómo es que hay que conocer todos los prostíbulos para contestar esta pregunta? Ay, no, era un prostíbulo. Estas salas son un tipo de burdel en los que las prostitutas esperan a sus clientes para contactar con ellos. Ah, es como el antesala de la habitación del prostíbulo. Los filematofóbicos. ¿A qué tienen miedo los filematofóbicos? ¿Miedo a los besos? ¿Miedo a tener fantasías sexuales? ¿O miedo a los objetos de aspecto fálico? Miedo a tener fantasías sexuales, voy a poner. No conozco la raíz de la palabra filema o filemato, pero vamos con fantasías sexuales. Vamos a ir con la opción número 3, con que filematofobia es miedo a los objetos de aspecto fálico, tales como el obelisco, por ejemplo, o un pene de goma. Miedo a los objetos de aspecto fálico. Yo voy a decir miedo a los besos, porque la otra vez leí un artículo en el que le preguntaba a la de los Juegos del Hambre. Bueno, no sé, ella contaba que tenía fobia a los besos. Y yo me imaginé como todas sus relaciones amorosas a partir de esta fobia. Ay, no, era miedo a los besos. ¿Alguien le puede tener miedo a los besos? A los besos, iba a decir a los besos al final. Miedo a los besos, no, nunca había escuchado. Miedo a los besos. Nada, le viene bien el distanciamiento social. Sí, podrían haber sido las otras dos. Solo leí el artículo el otro día y eso me llevó al éxito. En Europa, ¿qué país es el más activo sexualmente? España, Noruega o Grecia. Noruega no creo, como que está el mito de que los nórdicos son más fríos, además del clima, de la manera de tratarse. Creo que los españoles, porque los españoles son puro fuego. ¿España? No, diría España porque creo que se concentra todo en Ibiza, que ahí están todas las parejas que se van de luna de miel. Siento que en Noruega son medio fríos. Y Grecia también, ¿no? Como que la imagen del griego es un cuarentón pelado con la camisa abierta y los pelos en el pecho. Voy a decir Grecia porque me da más candentes, porque están en el Mediterráneo, porque tienen calorcito, porque estás en esa. Grecia. Grecia, claramente, señores, claramente. Los griegos, no tengo ninguna duda, el país más activo sexualmente, los griegos. Ahí está. Encima una vez conocí un griego que era... Bueno, evidentemente necesito un griego, no un español. Vamos con Grecia. Correcto. En los 40 años. Según encuestas, es el país con mayor actividad sexual con una media individual de 138 relaciones sexuales por año. En España ha disminuido en los últimos años, ok. Igual estas encuestas se basan en preguntarle a la gente cuándo tuviste relaciones sexuales. Pueden haber mentido, voy a confiar en ellos. ¿Cómo se llama la hormona sexual femenina? Sin opciones, te la digo. Feromona, estrógeno o testosterona. Si no sé esto, estoy muy mal. Estrógeno sé que no es. O es feromona o es testosterona. A ver, testosterona. Bueno, testosterona no, las mujeres tienen, pero
menos que los varones, es como la masculina. Y la feromona creo que es un término más como general, ¿no? Como las feromonas son varias, pero estoy recontra chamullando. Estrógeno. Si le erro me va a sorprender, voy a aprender algo nuevo. Creo que es la número 2. Estrógeno, la hormona sexual femenina. Ya si no sé esta, me levanto y me voy, abandono el móvil y me saco el micrófono y me voy a mi casa. Estrógeno. Estrógeno. Bueno, necesito una clase de sexualidad urgente porque no soy buena con esto, evidentemente. El estrógeno es la hormona femenina encargada de la maduración de los órganos sexuales, así como de la regulación de la menstruación. Para mí hay que cambiarle el nombre a menstruación. Nunca me gustó, no sé si le pasa a la gente, y me parece muy incómodo. ¿Cuál sería una palabra mejor? Inventate alguna. Colestasio. Perfecto, gracias. Bueno, lo intentamos. ¿Qué porcentaje de mujeres comienzan a tener relaciones sexuales a los 14 años? Bueno, bastante polémico esto. No sé, bueno, ya uno se pierde, ¿no? No sé qué tan bien está tener relaciones siendo menor de edad con otro menor de edad. No sé cuánto consenso puede haber siendo tan chico. 12%, 24% o 36%. Como están hoy en día todo tan acelerado, calculo que un 24%. Yo arranqué más tarde. Paciencia tuve. O no me dan bola, ¿no? Voy a decir 24%. No me gustan los puntos medios, los grises, así que voy a decir 36%. A los 14, muy chiquito. Al 24%. Mi respuesta ideal sería que 0%, por supuesto, pero no se puede hacer nada al respecto. Por una cuestión de fe vamos a decir 12%. Obviamente, esa es mi respuesta, 12%. Correcto. Bien, chicas, muy bien. 14 años, 12. Bueno, mejor que sean menos. que es muy temprano. Chicas, chicos, chiques, chiquis, vayan a jugar a la PlayStation a los 14, no rompan las bolas. ¿Qué se celebra a nivel internacional el día 13 de abril? Bueno, el cumpleaños de mi primo Jorge, ¿sí? Jorge Rodríguez Castro, que viene, así que esa es mi respuesta. El día de los besos, el día de la cultura naturista, el día de la libertad de amar. Pero no estamos hablando de sexo, ¿qué tiene que ver? La libertad de amar. La libertad de amar. Voy a ir por el día de la libertad de amar. ¿El día de los besos? No es una opción, me dicen acá atrás de cámara, así que esto es una estafa, claramente está hecho para que yo pierda el juego. Le pido a la gente que me apoye en los comentarios diciendo hagan ganar al Rolinga, no sean pedazos de hijos de la B. No, debe ser la primera. Voy a ir con la opción número A, el día de los Isis. Correcto. Muy bien, el día de los besos, en conmemoración al beso más largo de la historia que duró 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. ¿Cómo puede ser? Mientras chapaban tenía una pajita ahí que le iban pasando papillita y seguían chapando y en otra agüita. Imagino como toda la papillita revuelta. No. ¿A qué nos referimos sexualmente hablando con la expresión hacer un francés? Eso no la escuché nunca. ¿A un beso de tornillo? ¿Qué es un beso de tornillo? Al sexo oral masculino, a la masturbación mientras se observa a una pareja practicando sexo. Yo supongo que será a un beso de tornillo, que tendrá que ver con la lengua, no sé, a la primera, beso de tornillo. No, hacer un francés creo que es el beso tornillo. Un beso de tornillo puede ser algo muy turbio o puede ser una manera extraña de esta página de decirle a la lengua. Así que vamos con un beso de tornillo. ¿La última? ¿A la masturbación mientras observa una pareja practicando sexo? Tiene que ser sexo oral masculino, o sea, beso con lengua al miembro masculino. Correcto. Hacer un francés es el sexo oral masculino, señoras y señores. Su origen proviene de las prostitutas francesas que pusieron de moda esta práctica en la capital española a finales del siglo XVIII. En España es que me coma la polla. A ver, ¿cuánto flujo expulsa una mujer durante el ciclo menstrual? ¿Entre 50 y 100 mililitros? ¿Entre 200 y 400 mililitros? ¿O entre 400 y 500 mililitros? Voy de nuevo con los dedos. Sí, además no lo sé medir evidentemente, pero entre 50 y 100 mililitros para mí es esto. Para mí esto es entre 200 y 400 mililitros. Entre 200 y 400, más tirando a 200. Entre 50 y 100... Pará, pensá. Si un chabón eyaculaba de 2 a 6 mililitros, esto tiene que ser una banda más. O sea, 50 y 100, 200... vamos a ir con la opción número B. Entre 50 y 100 mililitros. Correcto. La otra zarpada. Calculo que entre 50 y 100. ¡Oh, no! ¡Ey! Entre 50 y 100, claro, se resangran siempre. La banda. Qué bien que dije que no sabía nada. Bueno, era la primera, o sea, no le iba a pegar nunca. Estuve entre dos que ninguna de las dos era. Pero como se habla mucho de regar las plantas con la menstruación, yo dije tiene que ser un montón, o sea, 500 mililitros, una botellita. ¿Cuál es la media española de duración del coito? 10 minutos como máximo, 15 minutos como mínimo, 25 minutos.
¿Quién? ¿25 minutos? ¿Quién dura? El pelado de brasa. Yo acá voy de frente y estoy segura de que es 10 minutos como máximo. No, 10 minutos como máximo para mí la media. 10 minutos como máximo. Como mínimo 25 minutos. No, yo creo que la opción del medio debe ser 15 minutos. O sea, ¿está hablando solamente de los españoles? Sí. Unos 15 minutos. Ni que supiera. Bueno, 15 minutos. Bueno, está bien igual. No tiene que durar tanto, me parece, ¿no? Esa parte. Hay toda una previa que es mucho más interesante. Hay una serie de mitos alrededor de la menstruación de la mujer. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? El síndrome premenstrual convoca... No, bueno. El síndrome premenstrual convoca... El síndrome premenstrual provoca que las mujeres se vuelvan más sensibles e irritables. Es imposible quedar embarazado durante los días que se produce el sangrado. Es lo mismo ovular que menstruar. La única que es cierta, estoy bastante segura que es la primera. Voy a ir por la de síndrome premenstrual porque creo que se les activa... Es una burrada, pero las hormonas y eso... Ahí está, bien. Qué bueno que era verdad. ¿Cuál es cierta? Es cierto que el síndrome premenstrual provoca que las mujeres se vuelvan más sensibles e irritables. Y es lo mismo ovular que menstruar. No, son básicamente lo opuesto en el ciclo. Así que vamos con la primera. Yo no lo creo, yo no lo dije, pero vamos con la primera. Provoca que las mujeres se vuelvan más sensibles e irritables. ¿Pero qué mito? ¿Pero qué mito? No me vengan con boludeces, eso es real 100% y al que no le guste se va a la mierda. Bien. Tengo miedo, tengo miedo. El síndrome premenstrual es un conjunto de síntomas que suele manifestarse en las mujeres una semana antes que comience la menstruación. No es solo una excusa para estar de mal humor o exigir caprichos. Ay, chico, qué machista. Es como que debe ser en distintas medidas cada persona. No es que, bueno, estás indispuesta, entonces estás rayadísima.